Primera de Crónicas 12, versículo 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Entendidos en qué? En los tiempos. Y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Voy a leer una vez más. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabía lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De acuerdo a lo enseñado en los discipulados, espiritualmente pertenecemos cada uno a una de las 12 tribus, y de acuerdo a lo enseñado, cada uno tenemos una asignación. La tribu de Isaacar era una tribu entendida en los tiempos. Esta era la tribu que había profetizado los patriarcas Jacob, Isaac, específicamente Isaac y José. Antes de su muerte, José había profetizado que era la tribu del asno fuerte, la tribu de los burros. Y en esa tribu Dios estableció para ellos que esa gente era gente entendida en los tiempos, o sea, que sabían cómo moverse en los tiempos. Pero aparte de eso, ellos sabían lo que Israel debía hacer, y los hermanos seguían definitivamente. Los hermanos, o sea, los israelitas estaban esperando qué decía Isaacar para hacerlo, porque de una u otra manera era una tribu de profetas. Y yo creo que todavía hay profetas de Dios sobre la tierra. ¿Alguien lo cree juntamente conmigo? Sería absurdo pensar que sí hay profetas de las tinieblas, brujos y hechiceros, y no hay profetas de Dios. Esta es una casa de profetas del Dios Altísimo. Lo que yo voy a entregar hoy no es para... Yo tomo autoridad en el nombre de Jesús y anulo toda mente pervertida que quiera usar lo que voy a enseñar para las tinieblas. Usted sabe que siempre en esto se meten unos cabecitorcidos bien retorcidos, que toman lo que uno enseña para hacer cosas incorrectas. Entonces, bajo ese concepto, pues yo tengo claro que parte de mi asignación en la tierra tiene que ver con la tribu de Isaacar. Parte de mi asignación es ser alguien entendido en los tiempos y saber qué es lo que hay que hacer para de la misma manera meter a todo el pueblo a hacerlo. Y se darán de cuenta que a tiempo, aún muchas iglesias de Bogotá van a venir a oír, bueno, vamos a transformación para oír qué es lo que hay que hacer. Y aún gente del gobierno va a venir a sentarse y a decir, tenemos que oír a Isaacar para saber qué es lo que hay que hacer. Pero cuidadito con decirme burro, porque no respondo. Ahora, he estado metido en el tema de la eternidad muy fuerte, y he estado pidiendo al Señor muchísima revelación respecto al tema de la eternidad, de cómo manifestar la eternidad entre nosotros, porque no hay nada nuevo debajo del sol, porque todo lo que es ya había sido, porque en la eternidad no hay tiempo, no hay tiempo. Y creo que el Señor me habló de cómo manifestar la eternidad en ciertos meses del año. Y de acuerdo a lo que voy a enseñar, ustedes van a saber en qué espacio estamos. Quiero de una manera muy rápida enseñar algo, y espero ser bien entendido en la enseñanza.
todo el Antiguo Testamento es figura y sombra de los bienes venideros. O sea, todo el Antiguo Testamento era la sombra de la manifestación de lo eterno sobre la tierra. Tengo que decirlo, todo el Antiguo Testamento ya había sido hecho antes de que fuera hecho, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Y todo el Antiguo Testamento tiene que ver con Jesucristo. Él no es el cordero inmolado para salir de Egipto, aunque fue inmolado para salir de Egipto. Él no es el cordero inmolado en la cruz, aunque fue inmolado en la cruz. Él es el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad. Antes de que el hombre hubiera pecado, ya el sacrificio de Jesucristo se había ejecutado por completo. Ahora, el tema es cómo lograr bajar. Bueno, yo uso la palabra bajar, pero bajar es un término humano. ¿Cómo lograr manifestar lo que Cristo ya había hecho desde antes de la fundación del mundo y fue manifestado en el año 33? ¿Cómo lograr acceder a lo eterno? ¿Cómo lograr acceder a sus llagas para la sanidad, a su sangre para el perdón de pecados, a su sacrificio para la restauración de muchas cosas? Y aquí es donde el Señor me entregó una llave. Quiero hablarles de 7 ventanas. 7 ventanas proféticas que manifiestan la eternidad en ciertos tiempos del año. De ninguna manera quiero enseñar que los otros meses del año la obra de Cristo no funciona. La obra de Cristo funciona todos los días, todos los meses del año, todo minuto, todo segundo. Pero es como si en esas fechas se abre una ventana para que eso se manifieste con más fuerza. Voy a volverlo a decir. O sea, es como que en esas fechas se abre una ventana, una puerta eterna. ¿Entienden? Alzaos vosotras puertas eternas. Significa que se abren, significa que se cierran. Álcense ustedes puertas eternas para que entre el Rey de Gloria. El Rey de Gloria entra a través de puertas. Y evidentemente hay puertas que se abren en el tiempo. Entonces, si leemos el libro de Génesis con el diluvio, hay puertas que están abiertas por cierto tiempo, que Dios las abre, pero que después de que ya se pasa ese tiempo, Dios las cierra. Y eso no vuelve a manifestarse sino hasta que otra vez se vuelva a abrir esa puerta. Levánteme la mano quien entiende más o menos lo que estoy diciendo. Si no entendió, lo siento, mira el video. De todas maneras, la Biblia dice: por torpe que sea, lo entenderá. Eso dice, eso está en la Biblia. Ok. De ninguna manera yo los quiero meter al judaísmo, pero el Antiguo Testamento es figura y sombra de los bienes venideros. O sea, no hay nada que hacer. El Antiguo Testamento es figura y sombra de los bienes venideros y de una u otra manera es la ley del reino. Entonces yo estaba viendo que, de acuerdo a lo hablado, las 7 fiestas centrales de los judíos manifiestan 7 facetas del Señor Jesucristo en 7 tiempos del año. Lo vamos a leer ahorita. De ninguna manera yo los quiero meter al rito, porque es el pecado de los judeomesiánicos. Tomar eso y devolver al gentil a la ley de Moisés y a guardar esas fiestas. Los gentiles no estamos llamados a guardarlas. Este tema no es para hacerlos entrar al rito, porque de lo contrario tendrían que matar un montón de corderos, tendrían que hacer un montón de cosas, tendrían que guardar el sábado, y ese no es el objetivo. Las 7 fiestas del Señor, 6 de ellas ya tuvieron su cumplimiento en Cristo. 6 de ellas ya se cumplieron.
Todas esas fiestas apuntaban al Señor Jesucristo. Solamente falta una que no se ha cumplido, que es la que esperamos, que tiene que ser la fiesta de las trompetas, que señala a la segunda venida del Señor Jesucristo, que es la única fiesta realmente que no se ha cumplido. De ninguna manera nos devolvemos al rito. De ninguna manera, cuando sea esta fecha, entonces lo que haremos es guardar la fiesta y hacerlo tal cual como los judíos lo hacen, porque en tal sentido seríamos apóstatas. La Biblia dice: mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Los que somos gentiles estamos en el tiempo de la fe, vivimos por la fe, no vivimos por la ley. Pero eso no nos quita el hecho de observar ciertas cosas que se mueven a través del tiempo. Qué interesante que, por ejemplo, es lo que les digo, que la Pascua que fue celebrada después de que Israel sale de Egipto, exactamente en esa fecha se cumpliera la muerte de Jesús. Qué tremendo que, por ejemplo, los días que estaban en los panes sin levadura, en ese mismo día Jesús fuera sepultado. Y qué tremendo que en el día que Dios señaló que era el día de las primicias, en ese día Jesús fuera resucitado. Porque son ventanas que se abren en el tiempo en esas fechas. Otra vez. ¿Quién va entendiendo algo? Son ventanas. Cada vez que llega esa fecha, se abre una ventana en la eternidad. Se abre una puerta. Y lo que Dios señaló en ese tiempo, la gente lo puede comenzar a manifestar en la tierra con más facilidad. Otra vez. Son puertas que se abren en el tiempo. Y lo que Dios señaló que iba a ocurrir en ese tiempo se puede manifestar con más facilidad en la tierra, de acuerdo a esa fecha. Vamos a tomar entonces el libro de Levítico, capítulo 23. Voy a hablar de 7 fiestas, pero va a ser realmente muy rápido, porque no me interesa la fiesta, me interesa la fecha. No sé si me entienden. Y lo que pasa entre los judíos. Ahora, los judíos están esperando que Jesús venga. Los judíos tomaron esas fiestas como un rito. Ellos siguen matando los corderos, haciendo un montón de cosas que ya están hechas. Pero lo que el Señor me dijo, y ahí sí me dejó quitar la cabeza del que sea. Lo que el Señor me dijo es que en la celebración de esta fiesta se abre siempre en esa fecha una puerta espiritual, una puerta eterna. ¿Entienden puertas eternas? ¿Qué es una puerta eterna? Es una puerta que siempre está abierta, es una puerta que siempre ha existido. Es una puerta que siempre ha existido. De hecho, ahí es donde yo le pregunto al Señor, o sea, lo que les voy a entregar vale oro, vale más que oro, porque usted va a aprender a moverse en lo que ocurre en el año. De hecho, en algún punto de la enseñanza le voy a mostrar cómo moverse en las semanas del año. O sea, qué pasa en cada semana del año y qué cosa está abierta. ¿Alguien quiere saber eso o no? ¿Qué cosa está abierta? ¿Qué cosa es más peligrosa? ¿Qué cosa para nosotros los que somos hijos de Dios? Para nosotros los que por la fe hemos venido al Señor Jesucristo. Ahora voy un poquito más fuerte. Repito que no estamos llevando a la gente al rito. Eso no significa que cada vez que llegue esa fecha vamos a celebrar esa fiesta. No lo vamos a hacer, porque estaríamos judaizando la iglesia.
Pero en esa fecha sí tenemos que tener un entendimiento espiritual muy fuerte, porque si lo que yo estoy diciendo es verdadero, en esa fecha se abre una puerta eterna para que en la tierra ocurra algo que en la eternidad ya fue. ¿Quién entiende lo que estoy diciendo? O sea, en esa fecha no significa que los otros días del año no funciona la obra de Cristo. La obra de Cristo es un sacrificio eterno. Funciona todo el tiempo, para todas las épocas, para todas las edades. Pero exactamente en esa fecha se abre una ventana y comienza a correr un río por unos días, que el que se metió al río puede disfrutar lo que está corriendo. Pero como uno no sabe ni dónde está parado, por ejemplo, bueno, no, yo ya sé dónde estoy parado y espero que ustedes a partir de ahora sepan dónde están parados. No estamos guardando las fiestas. Pero ahí voy. Entonces ahí fue donde el Señor me habló, porque le dije, ok, yo estoy dispuesto a obedecer. Si usted quiere que guardemos las tales fiestas, las vamos a guardar. Una de mis marcas es la obediencia. Pero entonces, si guardamos esas fiestas, estaríamos contradiciendo tu palabra. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. O sea, si alguien que ha recibido la fe de Cristo, un gentil que ha recibido la fe de Cristo, se vuelve hacia atrás, hacia el judaísmo, no agrada a Dios, porque no es por obras, es por la fe. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Entonces sí me pegué como un agarrón con el Señor y le dije, pues ok, explíqueme un momentico cómo es eso, porque tu santa palabra dice que son estatutos perpetuos. Son estatutos perpetuos por todas las generaciones. Entonces ahí no dice que en la muerte de Jesús o con el tiempo de la gracia ya no existe. No sé si me hago entender lo que estoy diciendo. No, bajo la gracia ya no existe, porque Dios lo señaló, son estatutos perpetuos, son estatutos eternos. Y ahí es donde el Señor me dijo, Frankie, es que hay leyes, mandamientos y estatutos. Yo le dije a mi siervo Moisés que le enseñara a mi pueblo las leyes, los mandamientos y los estatutos. Usted ha leído eso. Y las leyes son una cosa, los mandamientos son otra cosa y los estatutos son otra cosa. Hay leyes que no son eternas, hay mandamientos que no son eternos, que eran para ese momento. Hay estatutos que no son eternos. Pero vamos a mirar ahora que en las tales fiestas aparecen como estatutos eternos. Pero no son estatutos en este sentido de la tierra. O sea, son cosas que Dios estableció, no sé si logran entender, eternamente. O sea, que funcionan eternamente, no el rito. Otra vez, no el rito. O sea, jamás Dios dijo, tienen que hacer el rito perpetuamente. No sé si me hago entender. O sea, jamás Dios dijo que tenían que celebrar el rito perpetuamente. O sea, lavarse las manos, todo lo que tenían que hacer. Jamás Dios dijo eso. Sencillamente Dios estableció un estatuto y dijo, en esta fecha siempre va a ocurrir esto. Evidentemente eso no ha sido entendido ni por los judíos ni por los gentiles, porque los gentiles rechazamos todo lo que tenga que ver con el Antiguo Testamento. Yo no, pero los judíos se quedaron en el rito, y lo que la gente no logró entender es que Dios no se refería ni a un rito. No sé si me hago entender. Ni celebren este rito, ni no lo celebren, sino lo que el Padre quiso decir es exactamente en esta fecha eterna. Aquí hay una puerta eterna. Acá hay una puerta eterna. Y tienen que estar pendientes. Era lo que hacía la tribu de Isaacar, porque en esta fecha, espiritualmente hablando, se puede acceder con más fuerza a esto. Ay, qué aburrido eso. En esa fecha se puede acceder con más fuerza a eso.
Yo no tengo que pelee el que quiera pelear, que moleste el que quiera molestar. Me habló Dios, punto. Entonces no creo jamás que Dios quisiera establecer eso como un rito perpetuo. Porque usted entiende que todo acto profético que se establece como un rito se vuelve en apostasía. Atentamente, la serpiente de bronce. ¿Se acuerdan? Que Ezequías apareció y una de las primeras cosas que Ezequías hizo fue, o sea, ustedes entraron en apostasía. Ustedes agarraron esa culebra como un estatuto perpetuo en la tierra. Ustedes agarraron eso como un rito y la pusieron allá en un lugar alto y todo el mundo sube a ofrecerle incienso, cuando eso era algo en la tierra, era una señal en la tierra, era un rito en la tierra por ese momento, era un rito que estaba manifestando una verdad eterna. El tema no era la serpiente de la tierra, o sea, Dios estableció eso por ese momento. No sé si me hago entender, para ese momento. Ese es el peligro de andar repitiendo actos proféticos y haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, y haciendo un culto a cosas que Dios uno nunca lo mandó a hacer. Si Dios lo mandó a hacer, va a funcionar. Si el tiro le sale por la culata, entonces no diga que fue Dios. Porque una de las frases de los evangélicos a todo: Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo que me divorciara de mi marido, Dios me dijo que me divorciara de mi mujer, Dios me dijo que me casara con otra persona, y todo lo sustentan con esa frase. Y luego terminan una vida terriblemente arruinada, porque el que dice que Dios dijo y Dios no dijo, lo mataban a piedra. Posiblemente acá en la tierra nadie lo maldiga o nadie lo mate a piedra, pero habrán ángeles desde el mundo espiritual que a usted le boten piedra todos los días de su vida por andar diciendo cosas que Dios jamás ha hablado. Vamos a entrarnos a esto. ¿Les parece interesante o no les parece interesante? Entonces, de acuerdo a lo que voy a enseñar, va a llegar un punto donde vamos a saber qué está pasando hoy. O sea, ¿a qué podemos acceder hoy con más fuerza? Lo repito, la obra de Cristo funciona todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero en esas fechas es como que el hueco es más grande. A ver, ¿cómo le digo? Para que me entienda. La mina de esmeraldas todo el año va a botar esmeraldas, pero en esa fecha va a botar 10,000 veces más esmeraldas para que me entienda. ¿Sí? ¿Quién entendió? O sea, esa fecha. Y si no, a ver, y si no, por ejemplo, y si no, la Pascua no había caído en la cruz de Cristo. Es que estaba todo cae exactamente en la misma fecha. Y si no, panes sin levadura no había caído en la sepultura de Cristo. Y si no, primicias no había caído en la resurrección de Cristo. Y si no, Pentecostés no había caído 50 días después de primicias. O sea, las fechas están programadas. ¿Sí me entienden? O sea, siempre en esa fecha está abierta la puerta para que la gente pueda acceder con más facilidad a esa parte de lo eterno. ¿Alguien quiere saber o no quiere? Bueno, leámonos entonces 44 versículos de Levítico 23. Por primera vez se va a dar un milagro aquí en varios que van a leer un capítulo completo de la Biblia. Vamos a mirar. Una vez más estoy hablando de que no nos metemos en el rito. El objetivo de esto no es que cada vez que llegue esa fecha, entonces todo el mundo dice: hay que guardar el Sabbat, hay que ponernos la kipa, hay que ponernos el y vamos a estar aquí. Y entonces no, ahora vamos a matar las ovejas que el pastor tiene en la vamos a derramar sangre, porque es que miren, antes de leerles eso, les muestro por ejemplo 1 Corintios 5:7, antes de leer los 44 textos. Miren lo que dice.
como el de los textos. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, va a ser sacrificado. Entonces está diciendo que no tienen que celebrar la Pascua. O sea, que no tienen que celebrar el rito. ¿Por qué? Porque el rito, porque la fiesta se cumplió en Cristo. Todas esas fiestas tienen su cumplimiento en Cristo, que es lo que los judíos no entendieron. Ellos siguen esperando la primera venida del Mesías. Ellos siguen esperando que eso se cumpla, cuando ya se cumplió. Pablo dijo, no tienen que celebrar Pascua. Pablo dijo, no tienen que celebrar Pascua en este sentido, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificado. No tienen que andar matando corderos, no tienen que andar haciendo nada de eso, porque ya nuestra Pascua es Cristo. A nosotros los gentiles no nos es establecido eso. Pero esta gente que son los judeo-mesiánicos, que andan trastornando el evangelio, cuando menos uno se da cuenta. Me sacaron un hermano muy buena gente, que era hasta de mi nombre, de mi mismo nombre. Y cuando lo buscamos, preciso lo buscamos un sábado, no los puedo atender porque estoy guardando el sábado. Y después pone las fotos ahí, guardando las 7 fiestas en una sinagoga judía. Y eso es como tan atrayente y me preocupa, porque eso es pisotear la sangre de Cristo. O sea, yo quiero preguntarle, ¿usted en qué quiere vivir? ¿En el símbolo del billete de 100,000 o en el billete de 100,000? ¿Usted quiere vivir en la sombra del billete o en el billete? Yo le pongo acá la sombra, le digo, págalo con la sombra. Pues da la sombra, pero la sombra no es la imagen misma de la substancia. La sombra es la sombra. El Antiguo Testamento es la sombra. Entonces todo tiene su cumplimiento en Cristo, pero el hecho de que se haya cumplido en Cristo no significa que uno no deba observar, porque es lo que el Señor me dijo. Funciona perpetuamente. Frankie, funciona perpetuamente. Señor, ¿qué es lo que funciona perpetuamente? El rito no funciona perpetuamente. Todo se cumplió en mi Hijo. No tienen que hacer ningún rito, pero en esa fecha tienen que ser entendidos, porque lo que representa la fiesta se manifiesta con más fuerza que nunca en la tierra. Levánteme la mano quien entiende eso. Ok, por más torpe que sea, lo entenderá. Ok, leemos pues Levítico 22, 23. Pastor Daniel, ayúdenme leyendo, pásenle un. Estoy trasnochado, prediqué anoche como hasta las no sé cuántas. Les dije a los hermanos que acababa el culto a las 8 y eran casi las 10 y no salíamos. Vamos a observar bien en eso que va a leer el pastor Daniel. Voy a tratar de no interrumpirlo. Va a leer las 7 fiestas judías. Levítico 23, del 1 al 40 y piola. Arranque. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 3 puntos suspensivos. En esas fiestas, todo Israel se tenía que reunir alrededor de la fiesta. Era santa convocación. Ahorita más adelante les voy a mostrar cómo hasta había un sonido del chofar diferente. La gente entendía los sonidos del chofar, el sonido de la guerra, el sonido de la entrada del rey, el sonido de la santa convocación. Y cuando sonaba el chofar de esa manera, entonces todo Israel corría, porque sabía que el Señor había dado la orden de convocar la asamblea en torno a esa verdad. Siga, por favor. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a los cuales convocaréis en sus tiempos,
En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ahí ese es el inicio del año. O sea, para nosotros el año empieza en enero. Para ellos no empieza en enero, empieza entre marzo, empieza más o menos en marzo, a mitad de marzo. Empieza, que es el mes de Nisan. Y ahorita les voy a mostrar cómo es el asunto. Acá empieza el año, como hacia mitad vuelvo del mes de marzo. Ahí empieza. O sea que esta primera fiesta de la cual les estoy hablando, que es Pesach, o sea Pascua, que es la muerte del Cordero, no están acá, que es la muerte del Cordero, empezaba en el inicio del año, que es marzo, como al 15 de marzo. Siga. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de 1 hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. ¿Cómo? ¿Estatuto qué? No es ley perpetua ni es mandamiento perpetuo, es estatuto perpetuo. Estamos por todas las edades. Pero reitero, el estatuto perpetuo no es que tienen que celebrar el rito, porque son estatutos celestiales. Esto se lo mostró Dios a Moisés. Mi conclusión es que en esa fecha es donde más se manifiestan esas 3 cosas. Ya lo vamos a ver. Estas 3 primeras fiestas que acaba de leer Daniel, que es Pascua, panes sin levadura y primicias, son una detrás de otra, porque es la muerte del Cordero, la sepultura del Cordero y la resurrección del Cordero. Entonces, en esos ya les voy a mostrar o hablar ¿qué ocurre? Esas 3 entonces vendrían siendo más o menos en marzo, hacia mitades de marzo vendrían siendo esas 3. O sea, en esas 3 se manifiesta eso. Siga, Pastor Daniel. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. 7 por 7, 49, ¿cierto? Más el día de reposo, 50. ¿Sí estamos? 50, o sea, penta. De ahí viene Pentecostés. O sea, 50 días después de primicias, 50 días después de resurrección es Pentecost, el derramamiento del Espíritu. Wow, eso significa que más o menos entre mayo y junio el Espíritu Santo se derrama con más fuerza que nunca. Si lo que estoy diciendo es verdad, en esas fechas esas cosas se manifiestan más. Ahí les voy, dije que no iba a interrumpir el pastor Daniel. Siga. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto,
un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Otra vez, estatuto perpetuo por vuestras generaciones. O sea, el tema es perpetuo. El tema es perpetuo. Siga, pastor. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, Amén. vuestro Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ya aquí hay otra. Esta se llama trompetas, que es en el séptimo mes para los judíos, que sería más o menos el mes de Tisri, que para nosotros sería entre septiembre y octubre, o sea, el mes que va a entrar. Esto va a ocurrir el mes que entra. Qué aburridos. El mes que entra es trompetas. Entonces me parece muy particular que yo pueda soltar esta revelación ahora, porque el próximo mes es trompetas. Como al 15 del mes se va a abrir esta ventana otra vez. ¿Sí se da cuenta cómo uno puede estar ayunando en la fecha incorrecta? Orando o sea, porque en trompetas, ya les voy a explicar. Siga, pastor. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Momento, expiaciones Yom Kippur, que es el día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrecer un cordero para que por 1 año el pecado fuera limpiado. Entonces es que 7 días después de trompetas. Todo esto, tanto trompetas como Yom Kippur entran en septiembre. Les voy a contar la lectura. Yom Kippur era el día donde el sumo sacerdote agarraba 2 animales. Uno lo degollaba y la sangre entraba al lugar santísimo, ¿correcto? Pero otro le ponía las manos encima y confesaba los pecados del pueblo de 1 año y lo soltaban a Azazel. Ese espíritu se mueve en septiembre, Azazel. Palabras más, palabras menos. En septiembre necesito hacer 2 días de rompimiento de iniquidades. Porque es la fecha cuando se pueden colocar las maldiciones sobre Azazel. Se puede hacer todo el tiempo. Vuelvo a decir, la obra de Jesús funciona todo el tiempo, pero en esa fecha la puerta está más abierta. Bueno, estoy como para que no se enreden, porque es que esas de esas lecturas que uno no entiende nada, que una efa, que un pedazo de harina, que un cabro, que el día de reposo uno entiende. Pues claro, pero si le explican a uno como uno está enseñando, pues uno ahí uno dice, no, sí, claro, por torpe que sea lo entenderá. Siga. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona... Y eso es un estatuto perpetuo. O sea, como que una fecha, perdónenme que
una fecha para que gente que se apartó de Dios se vuelva a Dios y se reconcilie, es más fácil en esa fecha. La puerta está más abierta. ¿Sí me hago entender? Es algo eterno. Es algo eterno. Entonces a mí me parece que en septiembre nos tenemos que mover en este direccionamiento, porque la gente venía a escuchar a Isaacar, porque Isaacar era entendido en los tiempos. Isaacar sabía qué hacer. Bueno, ¿qué hay que hacer? De repente Isaacar dice: no, es el momento de que hagamos una cruzada evangelística y vamos a invitar a todos los que se hayan apartado del Señor, porque de acuerdo a la fecha es el día de la reconciliación. Piensen en lo que estoy diciendo. Por eso esta prédica la tienen que ver 10,000 veces hasta entenderla, y tienen que agarrar Google, tienen que agarrar mapas. ¿Cuál es la fecha? ¿Qué día cae en el calendario? Nosotros somos el gregoriano, ¿cierto? ¿Qué fecha es el gregoriano? ¿Qué fecha es el hebreo? Padre, para no estar haciendo cosas al día siguiente que se cerró la puerta, porque va a estar es más fácil. No sé si me entiende, o sea, es más fácil cuando el río está corriendo que cuando el río está seco. Siga, pastor. Es muy interesante lo que el Señor me mostró. Yo vengo escribiendo sobre esto. Yo vengo como, claro, tenemos que aprender a movernos en los tiempos. No es el rito, no es el rito. Pero Dios le dijo a Moisés: Moisés, escríbeselo a todas las generaciones, que esto es perpetuo, no el rito. Porque es que ellos estaban matando un cordero, representando al cordero que fue inmolado en la eternidad. ¿Me entienden? El rito no era lo importante. Claro, era la fecha, porque en esa fecha Moisés logró ver que se abría una ventana celestial para manifestar lo que había sido hecho desde antes de la fundación del mundo. Vamos, siga, pastor. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Ahora, voy a decir una cosa. Prometedme que no me habéis de apedrear. Prometedme. Prometido. Voy a decir algo y no se enoje. Puedo decir la verdad. Nosotros nos congregamos los domingos por un tema cultural, porque en Colombia se trabaja de lunes a sábado, por eso, ¿sí? Voy, pero no tengo una sola referencia en la Biblia. Si la encuentran, me la muestran, a que el día del Señor sea el domingo. No la encuentro. Sí encuentro que después del derramamiento del Espíritu Santo, los cristianos del primer siglo se comenzaron a reunir el primer día de la semana, que es domingo. Pero nunca dice la Biblia que el día del Señor sea el domingo. Con todo respeto, el día del Señor es el sábado. Es la verdad. No estoy diciendo que me volví adventista, pero nosotros hacemos eso porque no sé en qué concilio, con qué berriondo papa, la Iglesia Católica decidió que el día era el domingo. Vea, pero desde el Génesis 1. Ahora, tengo una hipótesis, Pastor Daniel, me ayudan a comprobarlo. Si el día del Señor es el domingo, entonces Jesús no pudo haber resucitado un domingo. Perdón, si el día del Señor es el sábado, Jesús no pudo haber resucitado Está comprobado. Jesús no resucitó un domingo. Yo estoy metido en el cuento, o sea, que yo quiero hacer las cosas conforme al corazón de Dios. No estoy diciendo que no nos vamos a seguir reuniendo los domingos. Por cultura nos toca, porque los que hacemos con los que trabajan, nos tocaría acabar con todo el mundo. Además, nosotros no guardamos un día. Pero creo que entienden lo que yo estoy diciendo. O sea,
En el sábado hay un estatuto perpetuo. Entonces, si Jesús resucita un sábado, no muere un viernes. O sea, si el día del Señor es el sábado, desde el inicio. Ahora, ¿por qué no guardamos el sábado? Sencillo, porque nuestro reposo es Cristo. Jesús no es el domingo. Nuestro reposo es Cristo. O sea, nuestro sábado es Cristo. Nuestro 7 es Cristo. Nuestro descanso es Jesús. El sábado tiene su cumplimiento en Cristo. No guardamos el sábado, pero hay que tener un día para descansar. Y si no, nos tostamos como chicharrón de marrana que me trajeron hoy del Espinal. ¿Cómo voy a bajar de peso si me traen bizcochos de achiras, lechona, yogures? Dios bendiga a los del Espinal, benditos son ustedes, hermanos. Una ancheta espinaluna. No guardamos el sábado, no lo guardamos porque después de la gracia la gente entendió que no había que guardar el sábado porque nuestro reposo es Cristo. O sea, todo lo que tiene que ver con el sábado tenía que ver con que íbamos a entrar en el reposo que es Jesús. Pero el día del Señor no es el domingo, hermanos, es una costumbre católica. Nos reunimos a adorar el domingo por cultura. Pero no, ahí sí me apedrearían. No estoy diciendo que lo voy a hacer, pero sería hasta interesante. Por ejemplo, no guardar el sábado, pero que la asamblea fuera el sábado a las 2, a las 4 y a las 6 y el domingo todo el mundo esté con su familia. No, me queman vivo los evangélicos. Me quemarían vivos los evangélicos. Me quemarían. Me queman. Porque va a empezar el chismero que se volvió adventista, que está guardando el sábado, que va a empezar ese chismero. Entre nosotros los cristianos, qué chismero tan terrible. Pero yo quiero, como ustedes son más inteligentes que yo quiero que usted me haga un estudio de cuál es el día del Señor. No cuando nos reunimos a culto. ¿Cuál es el día del Señor? Quiero que me haga un estudio desde Génesis, Apocalipsis, cuál es el día del Señor. No estoy hablando de que vamos a guardar el sábado otra vez, porque es un rito. Los judíos guardan el sábado y es un rito. Nosotros los que somos de la fe no estamos llamados a eso. La primera iglesia no lo hizo, porque ellos no guardaron el sábado. Entraron en el sábado. Entraron en el reposo. Lean Hebreos. Entraron en el reposo. El sábado era Cristo. Las fiestas solemnes son Jesús. El sábado es Jesús. Paz a vosotros. Nos seguiremos reuniendo el domingo. Para que no se asusten. Pero vuelvo a decir, si el día del Señor es el sábado, Jesús no podía resucitar un domingo. Estoy diciendo la verdad, porque el día del Señor es el día de la resurrección. Entonces, de acuerdo a la profecía, como todo apuntaba a Cristo, o sea, ¿me entienden? Si todo apuntaba a Cristo y ustedes están entendiendo lo que estoy diciendo, la fecha se tenía que cumplir en el día. Noten ustedes cómo está cronogramado. Pascua, la muerte de Jesús. Todo en la misma fecha. No voy a explicar más al respecto. Aclaro que no me he vuelto adventista. Pero ustedes y yo somos inteligentes. Todos ustedes han leído su Biblia. Y en su Biblia dice que el día del Señor es el sábado. ¿Quién ha leído eso? ¿Nadie? Otra vez,
que no vamos a guardar el berraco sábado, que no lo vamos a guardar, que no lo guardamos porque nosotros no lo guardamos. Nosotros entramos en el reposo. Nuestro reposo es Cristo. Eso era el sábado, el reposo. Y esa vaina siempre ha existido. Ni siquiera fue ratificada en la ley de Moisés. Dios creó todo y el séptimo día, Dios entró en el Padre, Dios entró en Jesús y en el Espíritu Santo. Porque si el reposo es Cristo, el Padre se hizo uno con Jesús. Porque el reposo es Cristo. El día 7 es Jesús. Paz a vosotros. Nos seguiremos reuniendo el domingo. Mañana tenemos asamblea, el santo domingo. Pero averigüen y se van a dar cuenta. Averigüen que eso fue una vaina que introdujo la Iglesia Católica, y los evangélicos siempre nos copiamos todo de ellos. Hasta la forma como se hace el culto es igual. No es verdad, es verdad. Ahora, sí le he dicho a mi hermano que hay que tener mucho cuidado con esos hermanos que llegan a uno saludándolo con términos hebreos. Por ejemplo, ya no le dicen Dios te bendiga, hermano, sino Shalom. Entonces yo le digo a mi hermano, le digo, ese ya se está metiendo en el judeo-mesianismo, porque ya hasta está cambiando. Entonces, por ejemplo, por ahí refutó una, cuando yo hablé del sábado, dijo el Shabbat. Entonces esa hermana ya ha estado embutida entre los judíos mesiánicos y ha estado oyendo de esa vaina, porque los que hablan esas cosas es porque ya se están embutiendo ahí. A mí me da miedo cuando un hermano Shalom, digo, ya se está metiendo, o sea, ya está retrocediendo de la fe y se está devolviendo a Moisés. Y ese no era el objetivo. Los gentiles no tenemos que hacer tal cosa. Nos reunimos el primer sábado de cada mes, pues porque hay discipulados, pero yo siempre lo establecí como un día de ayuno y para poder enseñar a la gente, pero no porque estamos guardando el sábado. Porque los judíos guardaban el sábado y adulteraban el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Y bajo la gracia Dios dijo, tienen que guardar los días, los meses y los años, no solamente el sábado. Que eran el sábado era todo el mundo y el domingo y el lunes y el martes. Usted no sabe cuántos evangélicos se hinchan el viernes y adoran el domingo como si nada, como si lo vivido. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? Pues por lo mismo que yo me estoy riendo. Es una lástima. Ay, qué pena. Pastor Daniel, ¿quedó claro lo del sábado o no quedó claro? No lo guardamos, vivimos una vida sin reglas, o sea, sin leyes, en la libertad que Cristo nos dio, ¿sí me entienden? En la libertad, si no, tienes que hacerlo. No. Y apártense toda esa gente que arrastran y tienen grupos secretos. Ven, te enseño el hebreo, ven, te enseño el arameo, ven, te enseño. Y su función es jalar a la gente de la fe de Cristo otra vez al rito. Apártense de ahí. Eso tiene una gran maldición. En Hebreos se establece una maldición tremenda para los que hacen eso. Y fue la razón por la cual el apóstol Pablo y el apóstol Pedro se agarraron. Y Pablo le dijo, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué lo haces? Sigamos, porque esto está aburrido. Pastor, siga, pastor. Yo sabía que pero todavía no he empezado a enseñar. Siga. Lea, voy a tratar de no interrumpir. Siga. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Tabernáculos, siga. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová.
es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso. Esa es la de los tabernáculos. Estamos en la fiesta de los tabernáculos. Siga. Ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo para vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. Eso sí que, ahí voy a decir algo hasta feo. Los judíos, entiendan lo que digo, ¿no? Están peor que los colombianos, porque acá hay un día festivo por allá cada mes, y allá son 7 días festivos seguidos. Una fiesta de 7 días, una fiesta de 15 días. Hola, está chévere. Y eso son unas rumbas bien. Siga. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Terminator. Ok. Poned atención. Les voy a poner una diapositiva para que nos ubiquemos en el tiempo. A ver si el hermano de los textos se moviliza. ¿Qué hizo? ¿Desconectó el internet otra vez? Ay, Padre. Va a tocar mandarlo al Yom Kippur, al gran día de la expiación. ¿Qué pasó? Ay, fue lo primero que dije, que no me tocara estresarme. Me estresan y no puedo fluir en la revelación. Les dije eso desde hace rato. Tranquilo ya, tenga paz. Tranquilo, tenga paz. Tengo que poner un ujier para que embuta eso ahí todo el ¿sí o no? Sí, ahí va a funcionar. ¿De verdad? Bueno, está bien. Mire cómo subo petróleo, me hacen estresar y lo peor que puede ocurrir a un profeta es estresarse en la plataforma. No me puedo estresar, no puedo estresarme. Entonces, viendo esto, viendo el tema de la eternidad y viendo que las tales fiestas, todo tiene que ver con Jesucristo. O sea, ahí no hay nada que no tenga que ver con Cristo. Todo es Cristo, 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 Cristo. Entonces, lo que realmente hacían los judíos era celebrar al que iba a venir sin entender que ya había venido. O sea, celebrar al que iba a venir sin entender que Jesús es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí me hago entender? Son fiestas eternas. No hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que es ya había sido. Entonces yo entiendo que ahí se abren 7 ventanas proféticas en esa fecha. Ahí hay 7 ventanas proféticas muy interesantes. Llamemos las ventanas, llamemos las puertas proféticas. Ahí es donde usted va a entender ahorita en dónde estamos parados en este momento y lo que viene. Entonces aquí, de acuerdo a esta, ahí tengo que las 7, que son Pesach, que es la Pascua, que es Hat Matzah, que es panes sin levadura,
Primicias, que es Bikurim. Shavuot, que es Pentecostés. Trompetas. Yom Kippur, que es el gran día de la expiación, y la final, que es Sukkot, que es la que leyó Daniel, que son tabernáculos. Son tabernáculos. Hasta ahí está todo muy fácil. Eso no tiene explicación. No tomen fotos ni nada. Eso usted lo pone Google, fiestas de Jehová, y ahí está todo. Eso está al alcance de todo el mundo. Lo que pasa es que uno viene a revelarlo, o sea, uno viene a revelar lo que está ahí. Pues por eso es interesante ir al burro. Usted no se imagina cuando vamos al campo y veo un burro, yo lo llamo, le pongo manos y le digo, ¿por qué razón el Padre te señala como símbolo de los profetas? Dime algo. Dicen, el pastor está mal, pero originalmente los animales hablaban y los burros pueden hablar. Panes sin levadura, perdón, Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, perdón, tabernáculos. ¿Entienden ustedes que no hay que celebrar el rito? ¿Quién entendió eso? Pero entendemos que es perpetuo. ¿Quién entendió eso? Entonces, entiende que cuando llega la fecha, se abre una puerta y lo que significa la fiesta comienza a manifestarse con más fuerza. Vuelvo a decir que la obra de Cristo se manifiesta todo el tiempo, pero en ese momento, tremendo. Ok. Entonces, vamos a ver si logramos ver en esta mejor la ubicación de las fiestas. Y aquí voy a darles revelación. Acá hay mucha revelación. Miren, yo entendí esto, me pareció realmente tremendo, tremendo, tremendo. Ahí va, ahí la tengo. Ahí la tengo. Entonces miren cómo el primer mes, que es el mes de Nisan, ¿cierto? Empieza más o menos en marzo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Y si no, le pedimos a alguien que imprima las hojas en algún momento y se las dé a todos mañana para que tengan la hojita. Entonces en el primer mes, que para nosotros vendría a ser marzo, se celebra Pascua. Y se acaba Pascua y ahí mismo en marzo empieza panes sin levadura, y se acaba panes sin levadura y de inmediato empieza primicias. O sea que uno debiera presentar como las primicias en marzo, porque es como el tiempo en el espíritu. Si me hago entender, es el tiempo en el espíritu. O sea, lo hacemos el primer día del año como para consagrar el año para nosotros los gentiles, pero usted entiende que el año no empieza para los judíos en enero. Es correcto, ya lo entendieron, listo. Entonces más o menos ahí como por mitades de mayo y junio aparece el Pentecostés. O sea, 50 días después de primicias. Es que todo estaba, o sea, 50 días, ya la profecía estaba escrita. O sea, 50 días después de la resurrección tenía que ser derramado el Espíritu Santo, porque Dios estableció 7 fiestas. O sea, después de primicias, 50 días, Pentecostés, Shavuot, venía el derramamiento del Espíritu Santo. Entre septiembre tenemos trompetas, y seguidito a trompetas tenemos el Yom Kippur, que es el gran día de la expiación. ¿Lo entienden? Yo voy a explicar cada cosa. Me van a ayudar, me le pasan micrófono vamos a agarrar a los pastores a la mansalva. Busquen unos 2 micrófonos que yo veo que hay pastores aquí, los voy a agarrar. Ahí voy.
Pero al mismo tiempo, en esa fecha, entre septiembre y octubre, venía tabernáculos, que Daniel lo leyó. ¿Qué hacían? Meterse todos en ramadas, recordando los 40 años del desierto. Eso es tabernáculos. Era una fiesta como recordando el maná que cayó del cielo, recordando las codornices, recordando la provisión de Dios por 40 años. Ahí tengo otras dos fiestas que están metiditas, que pues como que no hacen parte de las 7 fiestas judías, pero de pronto ayudan en algo no tan fuerte. Por ejemplo, la fiesta de las luces, que es Hanukkah, que no fue celebrada en este sentido por la iglesia, ni tampoco está en la Biblia, porque esa es la reconstrucción del segundo templo por el hermano Macabeos. Eso no aparece ahí, pero los judíos celebran Hanukkah en esta la fiesta de la restauración entre noviembre y diciembre. Pero el Purim sí está en la Biblia. Purim está más o menos entre febrero, mitades de febrero, y tiene que ver con la liberación de Israel gracias a Esther. ¿Se acuerdan? O sea, Purim más o menos es para nosotros en febrero, mitades de febrero. O sea que a esa fecha es la fecha que cae la intervención de Esther para librar a Israel de las manos del rey Asuero y de Amán. Más o menos es, no sé si entienden. Ok. Entonces ahí me voy a lanzar a desglosar un poquitico. ¿Dónde están? Que los tienen los micrófonos. Ok. ¿Qué pasaría en esa fecha? De acuerdo a lo que yo estoy enseñando. Van a tener que tenerme paciencia. Posiblemente me pase hasta las 12:30. Pero esto es un entrenamiento. Oye, de todas maneras, el que necesite salir, deja la ofrenda y después de eso. La primera es Pascua. Pascua. Que para ellos el primer mes sería el mes de Nisan, pero entre nosotros sería marzo, mitades de marzo. ¿Qué es Pascua? La sangre del cordero colocada en las puertas para que la plaga de mortandad no pueda entrar. Esa es Pascua. Como que si están acá o no están acá. No tienen que escribir, es la lógica. O sea, usemos la lógica. ¿Qué pasó en Pascua? Moisés, Daniel, ¿qué pasó en Pascua? Pásenle el micrófono al pastor. ¿Qué pasó en Pascua? Atención. Sacrificaron el cordero. Pero Y pusieron la sangre sobre él. Pero deme más. Y hacían panes en las casas. Sí, pero o sea, transmita, páseme esa verdad a Cristo. Pues Cristo estaba, o sea, se anunciaba el sacrificio de Cristo y su sangre derramada. Su sangre derramada, pero deme más. ¿Qué más le? Deme más del sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es mucho más que eso. A ver, el pastor Huber, que es una mata de sabiduría. Manifestaba la crucifixión del Señor Jesucristo. Sí, la crucifixión, pero denme más, o sea, háblenme más del sacrificio de Jesús. Pero ¿a qué punto? O sea, a ver, ¿qué quiere que le diga? Se comieron a Cristo, sí, pero sí, todo eso está. Es que la obra de Cristo es mucho más extensa que eso, porque estamos hablando de la cruz, pero estamos hablando que en ese momento es el martirio, por ejemplo. Estamos hablando que en ese momento es el momento cuando Jesús se hace una llaga viviente en la tierra, ¿no? En Pascua es cuando no le queda piel a él, ¿no? O sea, el martirio, su martirio hace que no tenga, que se quede sin piel. Y de acuerdo a Isaías, por su herida, por su llaga somos curados. O sea,
Es que no me entienden. Todos los beneficios de la cruz se manifiestan con más fuerza en esa fecha. ¿No entendieron? Ay, Dios mío. Todos los beneficios de la cruz, todos se manifiestan con más fuerza mitades de marzo. Son puertas eternas. Alguien dice, ay, Cristo se manifiesta en todo momento. Que ya dije que sí. Pero es que la puerta se abre con más fuerza. O sea, ¿por qué exactamente ocurre Pascua para los judíos saliendo de Egipto en esa fecha? Pascua es la salida de Egipto. Necesito que agarren lo que estoy diciendo. O sea, Pascua es la salida de Egipto. Pascua es vencer a Faraón. Pascua es las plagas de Egipto. Pascua es la muerte del primogénito. Pascua es la sangre del cordero. Pascua es la vergüenza de Faraón. Todo eso ocurre ¿cuándo? Sí, en Pascua. Ay, Dios mío. En Pascua. En Pascua, más o menos en marzo, ocurre eso. Eso ocurre, o sea, la puerta está más abierta para eso. Ahora, yo sí creo que no vamos a hacer un rito, pero yo creo que cuando llegue esa fecha hay que hacer una santa convocación. Porque ahí dice que en esa fecha, ahí lo leímos, que en esa fecha era obligatorio que todo Israel estuviera reunido celebrando. Tenían que estar celebrando, tenían que estar haciendo una fiesta. Ahora, evidentemente no la haremos al estilo judío, pero sí entendemos que en esa fecha hay una puerta abierta para que lo que Cristo hizo en la eternidad entre con muchísima más facilidad. Yo diría que en esa fecha es donde se tienen que hacer los eventos evangelísticos. ¿Quién entiende lo que le digo? Es en esa fecha. Se pueden hacer todo el tiempo, pero por la fecha la obra de Cristo está fluyendo. Todos los beneficios de la obra de Cristo están fluyendo como nunca antes. Dios puede sanar al que quiera cuando le pegue la regalada gana, pero en esa fecha las aguas se mueven con muchísima más fuerza. Ahora, no me vayan a dejar, cuando terminen las fiestas, no me vayan a dejar que no hable de estaciones. Tengo que hablar de las 4 estaciones. Las 4 estaciones para la vida de un cristiano en el año. No me tienen que dejar pasar. Ahí en esa misma fecha terminaban Pascua, terminaban la obra de Cristo y automáticamente era la sepultura de Jesús, panes sin levadura. Voy a decir algo hasta ridículo. Hay que bautizar a la gente todo el año. Pero una fecha sensacional es esa fecha. Porque fuimos sepultados juntamente con Él en la semejanza de su muerte por el bautismo, para que andemos en vida nueva. Romanos capítulo 6. Todo concuerda en la, ay no, entonces hermano, entonces diciembre 10 y hay que esperar a que no, que se puede todo el tiempo. Pero la sepultura tiene mucho que ver, primicias, pero luego viene, que es panes sin levadura, pero luego viene, se acaban panes sin levadura, atención, se acaban panes sin levadura, que es la sepultura del Mesías, y automáticamente venía el rumbonón de la tierra. Y usted dice, ¿por qué venía el rumbonón? Porque era primicias. Primicias es la resurrección. O sea, para mí, los sueños de la gente pueden resucitar con más fuerza hacia marzo. Todo lo que tiene que ver con resurrección de hijos, de familia, puede ocurrir todo el tiempo, todo el tiempo. Pero en esas fechas la puerta está abierta con más para bajarlo
para traer la resurrección, para manifestar la resurrección. Para mí esa fecha, marzo a abril, para mí esa fecha es tremenda. Sin saberlo, yo hago reuniones en Semana Santa y la gente me critica. Ay, ¿cómo hacen culto en Semana Santa? Está igual a los católicos, pero por la fecha. O sea, abril, marzo a abril es el inicio del año de los judíos. Y el año empieza para los judíos con la obra de Cristo, con Pascua, con panes sin levadura y con primicias. Sí creo que las primicias tienen que ser tratar de presentarlas en esa fecha, como en marzo. La gente está empezando el año, no ha trabajado enero, febrero, para presentar las primicias delante del Señor. O se pueden presentar todo el tiempo, carajo, que todo el tiempo se pueden presentar. Pero esa fecha, ahí pasa algo. Sigo. Mayo, mitades de mayo, pedacito de junio, Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Él se puede derramar cuando quiera, pero esa fecha, o sea, esa fecha sería como una fecha para entrenar apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para impartir a la gente, para que vuelva a venir. Sí, el Espíritu Santo ya se derramó, pero se sigue derramando, Él se sigue derramando. Y Pablo habla de que hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. Te puedes llenar todos los días del año, eso es una verdad, pero va a ser más fácil y te vas en esa fecha, porque Dios lo estableció como algo perpetuo. Déjeme me paso a la cuarta fiesta, porque estoy aquí en Pentecostés, pero me paso a trompetas, que más o menos es septiembre, el mes que va a entrar. No quiero pelear con ninguno de ustedes. Yo, Frankie Rolando Rodríguez Montenegro, creo en la segunda venida del Señor Jesucristo. Yo creo en la segunda venida. Yo creo. Voy a decir algo tentativo. ¿Lo puedo decir? Ni el día ni la hora nadie lo sabe. ¿Correcto? ¿En eso estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ok. Entonces no voy a contradecir su santa palabra. Pero si todas las fiestas se cumplen en la fecha, ni el día ni la hora nadie lo sabe. Es posible, es una hipótesis que Jesús pueda venir en un septiembre, porque esa es la fecha de las trompetas. O sea, si murió Jesús en Pascua, que era la fecha de la Pascua, y lo enterraron ¿me entienden que todas las fiestas se cumplen? Es una hipótesis. No estoy contradiciendo el texto que dice ni el día ni la hora nadie lo sabe. Puede venir en enero, puede venir en marzo, puede venir cuando quiera, puede venir, ya. No estoy diciendo que va a venir en septiembre y ahora todo el mundo vende sus casas, sus autos, porque nos vamos con Él. No nos vamos a ir en septiembre. No nos vamos a ir en septiembre. No nos vamos a ir en septiembre. En este septiembre nos vamos a ir. Tengan paz a vosotros. No, porque hay un demonio, mis hermanos, que se regó en una parte de la costa ahorita. Entonces esta señora casi loca, que le está mandando las profecías a la gente que viene una destrucción para Colombia, dice que la destrucción es en septiembre. Ya dio fecha. Entonces la gente está vendiendo las casas, los autos, los ganados y las fincas para irse de Colombia, porque Dios va a acabar a Colombia en septiembre. Pero yo digo, porque si septiembre es
mes de trompetas. Y trompetas tiene que ver con Jesús viniendo. Yo creo que septiembre es un mes cuando Cristo se va a revelar a la gente como nunca antes en la historia de sus vidas. Trompetas tiene que ver, y el mismo Dios con voz de mando, con voz de arcángel, y bueno, y suena la trompeta, y entonces nosotros somos los que han muerto en Cristo son resucitados, y nosotros los que hemos quedado, seremos transformados. Pero de acuerdo a las clases de discipulado, el Señor no nos va a glorificar. Si la glorificación de un hijo de Dios tiene mucho que ver con el sonido de la trompeta, con la fiesta de las trompetas, septiembre es un mes para manifestar la gloria que nos fue dada desde antes de la fundación del mundo, que llevamos por dentro. Yo sé que esto choca a más de uno, pero aquí es donde el Padre me tiene con la cabeza groggy. Porque de acuerdo a Romanos capítulo 8, ahí vamos a mirar, vamos a ver. En la eternidad todo ya es. En la eternidad nada va a ser. Todo ya es. Entonces usted baja lo que quiera. Si usted baja a la novia, baja a la novia. Si usted baja a la esposa, baja a la esposa. Si usted baja al maestro de Galilea, baja al maestro de Galilea. Si usted baja a Cristo glorificado, baja a Cristo glorificado. Usted baja lo que cree. Por eso la fe viene por el oír. Lo que usted crea, a eso va a acceder. Por eso necesito que usted desate una fe tremenda para acceder a lo que ya está hecho. Miren Romanos 8, el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Miren esto, y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Eso va a ser o ya fue? Ya fue. Y a los que llamó, a estos también justificó a través de la obra de la cruz. Y a los que justificó, a estos también va a glorificar. La glorificación no se va a dar. No se va a dar. Y yo les puedo demostrar por la Biblia cómo una persona estando viva puede empezar a ser glorificada. Atentamente Enoc, que fue traspuesto para no ver muerte. Atentamente Elías. Atentamente Moisés, que bajó del monte empezando su proceso de glorificación. Y aún el mismo Señor Jesucristo, porque Jesucristo todo lo hizo en la tierra como un humano lleno del poder del Espíritu Santo. Pero en el monte de la transfiguración, siendo un humano, comenzó a ser glorificado sin haber sido ascendido. Y si lo que hemos creído es verdad, uno puede ser humano y ser glorificado, porque si Cristo viene y estamos en el cuerpo, recibiremos un cuerpo glorificado. La glorificación no va a ser después de que nos muramos. Podemos comenzar a manifestar esa gloria aquí en la tierra. Y de acuerdo a ese tema, el sonido de la trompeta anuncia que el pueblo es levantado y empieza la glorificación. El mes de la gloria es septiembre. O sea, el mes de la gloria, el mes de los jueces, el mes de manifestar lo que éramos antes de la fundación del mundo, el mes de manifestar. No, ustedes no, es tan pesado esto. El mes para manifestar, en lo que la ley dice, a los que antes conoció, ya nos había conocido. A los que antes conoció. El mes para la fiesta de la trompeta, para el sonido del chofar, es septiembre. Yo creo que
Por eso esta palabra, porque yo tengo que prepararlos a ustedes, porque en septiembre va a haber una manifestación de las glorias más tremendas. Usted antes de la fundación del mundo no era pobre, antes de la fundación del mundo no era enfermo, antes de la fundación del mundo su familia no estaba apartada. A usted se le dio un cuerpo, usted vino a la tierra, pero de acuerdo a la fecha, todo el tiempo se puede manifestar la gloria, pero el mes donde la puerta está abierta y se manifiesta más el sonido de la trompeta es el mes de septiembre. Ahora, ahí es donde la trompeta anunciaba varias cosas. Escuchen esto, no los tengo acá y no sé tocar esos 4 sonidos. Después hago una prédica sobre eso. El sonido del tequia anunciaba que cuando sonaba la trompeta, el rey había entrado al campamento. Septiembre es un mes donde se manifiesta él como rey. El sonido del Shevarim cuando sonaba venía a traer un profundo arrepentimiento entre el pueblo. O sea, se oía la trompeta y la gente entendía en el espíritu que era un tiempo de arrepentimiento. Luego sonaba el terroir o el Yom Teruah, que es otro sonido de la trompeta, y era un sonido de alarma. O sea, ¿qué significaba? El sonido de alarma hablaba de la guerra. Por lo general, en esta fecha es donde se libran las más grandes guerras en Israel, en la fecha del sonido de la trompeta. Entonces tenemos que estar afilados hasta los muelas, porque septiembre va a ser mes de guerra. Pero es sensacional, porque si es mes de guerra va a ser mes de triunfo también, en el nombre de Jesús. Cuando hacían el sonido de la tequia gedolal, entiéndame esto, que es otro sonido de la trompeta. La gente entendía que era una santa convocación y todos los ejércitos de Israel se presentaban en línea firmes delante del rey. Escuchen esto, septiembre es el mes de las más grandes manifestaciones angelicales sobre la tierra. Septiembre, que los ángeles se manifiestan todo el tiempo, que sí, pero ahí está abierta la puerta. O sea, ahí les voy a contar. Álcense ustedes puertas eternas para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Ningún judío me puede decir que no. En septiembre es el mes cuando más se manifiesta el nombre Yahweh Sabaoth, Dios con sus ejércitos viniendo a librar a su pueblo. No sé si usted puede creer que el mes que entra, que va a ser, estamos en agosto, este mes tiene que ser mes de preparación para que cuando llegue septiembre los ángeles de Dios comiencen a movilizarse de una emociones con algo. Los ángeles de Dios se movilicen de la manera más tremenda sobre la tierra para ayudarnos a pelear nuestras batallas. Por eso me parece tan tremendo que sea esta fecha y que el Señor nos esté dando ahí como un espaciecito de respirar. Estén preparados porque el próximo mes será trompetas. El próximo mes haré sonar la trompeta. El Rey de Gloria se va a manifestar en el campamento. Entrarán en un tiempo de guerra. Los ángeles vendrán a ayudarlos. Ahora la pregunta es, ¿por qué guerra? Y ahí es donde empieza. Pegadito está la siguiente fiesta, que es el Yom Kippur. ¿Qué es el Yom Kippur? El Yom Kippur es el día cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y la gente tenía un terror tremendo, porque el sumo sacerdote tenía que entrar con la sangre de un cordero, tenía que entrar y colocarla en el cafar, encima del tabernáculo, y cuando la colocaba, entonces el sumo sacerdote salía y decía: a partir de hoy tenemos un año, se ha hecho un año de libertad. Ahora nosotros entendemos que en Cristo no es un año de libertad.
Tenemos un sumo sacerdote que entró una vez y para siempre, no para hacer redención por un año, para hacer eterna redención. Alguien diga algo ahí, por favor. Pero el mes de septiembre, en la fiesta del perdón, la iglesia no ha entendido las cosas. Tienen que estudiar, tienen que leer el libro apócrifo de las crónicas de Jazer, tienen que leer el libro apócrifo de Enoc para entender quién es Azazel. Tienen que entender quién es Azazel, que es un demonio. O sea, en la cruz del Calvario, porque si todo lo que ocurría en Yom Kippur tenía que ver con Jesucristo, o sea, sí, o sea, entrar al tabernáculo con la sangre. Entonces, en la cruz del Calvario, en el año 33, Jesús tuvo que haberse enfrentado a un demonio llamado Azazel, porque esa era la profecía. Jesús muerto no podía haberse enfrentado a Azazel. Entonces yo creo que Jesús se enfrentó a Azazel en el monte del Getsemaní, cuando su sudor era como grandes gotas de sangre. Creo que ese es el momento cuando él se enfrenta a esa entidad espiritual. ¿Qué ocurría con el tal Azazel? Era un demonio que habitaba en el desierto, a donde está Babilonia. De acuerdo a la escritura, Babilonia está en el desierto. Y el sumo sacerdote agarraba 2 corderos. El primero era degollado para entrar con la sangre y colocar redención por un año. Pero en el segundo, el sacerdote ponía las manos encima del cordero, confesaba todos los pecados, las rebeliones y las iniquidades del pueblo. Los pecados, las iniquidades y las rebeliones quedaban sobre el cordero y le soltaban ese cordero al Azazel en el desierto. Y por un año, gracias a ese cordero, por un año Azazel no podía cobrarles ni las iniquidades, ni las rebeliones, ni los pecados. Azazel es uno de los pioneros respecto al tema de la iniquidad. Palabras más, palabras menos. Un mes tremendo para darle un golpe en el hocico a ese demonio que es el que trae las iniquidades y se las cobra a la gente. Es septiembre. No se me hace raro que el 13 de septiembre, 13, 20 de septiembre, el que sea, fuera el tema del choque de las Torres Gemelas. Fue en septiembre, ¿cierto? Que sea en esa fecha. Azazel cobrando. Azazel cobrando. Cuando en esa fecha era el día como que todo quedaba perdonado. Pero no quedaba perdonado, como quiero que lo entiendan, no quedaba solamente perdonado por el hecho de que el sumo sacerdote entró y colocó la sangre. Quedaba perdonado no solo el pecado, sino que la iniquidad quedaba sobre un animal. Y ese animal se iba al desierto y Azazel se alimentaba de ese animal por un año. ¿Cómo me gustaría? Mi esposa sí me contó quién es Azazel y está en esos libros apócrifos y lo que él hace y qué demonio es. Siempre hablamos de que Jesús enfrentó a Satanás en la cruz y eso es totalmente cierto, pero no se habla mucho de Azazel porque es un misterio. Y la fecha cuando se le da un golpe tremendo a la iniquidad, todas las fechas sirven, carajo, todas las fechas sirven, pero cuando la puerta está más abierta como para decir, Cristo ya pagó por esto, todo va hacia el cordero, las iniquidades, las rebeliones, los pecados, porque Cristo hizo eterna redención. Es septiembre. El próximo mes, septiembre, va a ser un mes de rompimiento espiritual. Ay, emociónense con algo para el pueblo de Dios como nunca antes. Ahora, y voy a septiembre otra vez, porque luego que venía fiesta de las trompetas, de inmediato venía Yom Kippur, pero luego venía Sukkot, que era la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué celebraban en la fiesta de los tabernáculos? Voy a decirlo.
Por eso me parece muy interesante lo que estoy hablando, porque trompetas, Yom Kippur y Sukkot se celebraban una detrás de la otra. Empezaba la una, acababa la otra. Entonces, después de que habían vencido, a ver, ¿cómo le digo? Después de que el sumo sacerdote había entrado, que era Yom Kippur. ¿Me están siguiendo? Después de que el sumo sacerdote había entrado, que era Yom Kippur. Después de que el sumo sacerdote había entregado ese animal a Azazel, automáticamente empezaba Sukkot. Todo el mundo se metía en enramadas. Ay, no entienden, ustedes no entienden. Pero ¿sabe qué es lo que no entienden? Que a causa de la sangre del cordero, nunca Azazel tocó a Israel en el desierto. Eso era Sukkot. O sea, ellos hacían enramadas para declarar que aun cuando el pueblo de Dios está en el desierto, el pueblo de Dios es un pueblo reinante. Eso era Sukkot. Reinamos, así estemos en el desierto. Tenemos agua, bendito Dios, así estemos en el desierto. Tenemos pan, así estemos en el desierto. Una roca nos sigue, así estemos en el desierto. No. Tenemos carne, así estemos en el desierto. La ropa no se nos envejece, así estemos en el desierto. Sukkot es la fiesta del reinado de los hijos. Y se metían ahí y todo el mundo comenzaba a bailar y a celebrar, decir: Azazel no nos puede tocar, aun cuando estemos en el desierto. Somos un pueblo reinante. Wow. Todo eso ocurre en septiembre. O sea que el próximo mes se van a abrir esas 3 puertas para el pueblo de Dios alrededor del mundo. Voy a decir esto: como el pueblo de Dios no tiene esa revelación, entonces esa revelación no surge efecto sobre ellos. Pero cuando el pueblo de Dios es expuesto a esa revelación comienza a surgir efecto sobre ellos. Así que prepárense, porque trompetas, Yom Kippur y tabernáculos se van a soltar sobre todos nosotros a partir del 15 de septiembre. No, yo hubiera dado un gloria a Dios que rompa el diablo. Wow, septiembre es un mes muy importante. Septiembre. La fiesta de las luces no es tan importante porque pues no está tan referida como entre las 7 fiestas, que es la Hanukkah o el Hanukkah, y el Purim, pues es la fiesta de la liberación, que esa me parece muy interesante, que se celebra más o menos en febrero, que es la fiesta de la libertad de los hebreos de manos del maldito Amán. Ahí. ¿Por qué les muestro esto? Porque de acuerdo a lo enseñado, la tribu de Isaacar tiene un entendimiento espiritual tremendo para aprenderse a mover en los tiempos. Los meses este mes de agosto es un mes para prepararnos. Porque si se nos pasa septiembre y se nos cierra la puerta y no entramos, hay que esperar otro año. Pero eso es lo que usted ha hecho, porque como usted nunca ha sido expuesto a esta verdad, se le ha pasado el tiempo. Pero después de que usted escucha esto, usted dice: yo me voy a preparar, porque septiembre va a ser el mes donde Dios va a hacer, ay Dios mío, donde Dios va a hacer lo que yo he estado esperando que Él haga. ¿Quién cree que valió la pena haber venido el día de hoy? Cuando yo veo esto y el Señor me comienza a hablar, digo: claro, son estatutos perpetuos. Hay puertas que se abren perpetuamente en esas fechas, Señor. Escúchenme, aquí les voy a mostrar. Pongan atención, porque de acuerdo a lo hablado, los hebreos viven 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Y esas fiestas caen en unas estaciones. Miren, por ejemplo, como Pascua
Pascua, panes sin levadura y primicias caen en primavera. Primavera es cuando todo está lleno de flores, cuando todo está súper hermoso, cuando la gente está recogiendo las cosechas. Pareciera ser como que las primaveras del pueblo de Dios son como marzo, abril, mayo y junio. Y ahí es donde uno tiene que aprender a moverse y estar preparado, porque se acaba primavera y entonces empieza verano, que vendría a ser junio, julio, agosto, inicios de septiembre, o sea, como la sequía. ¿De qué le estoy hablando? De que el verano faltan unos días para que se le acabe su verano. Bueno, y ahí entonces se acaba el verano. ¿Con qué? Y arranca otoño con trompetas, fiestas, Yom Kippur y tabernáculos. Y otoño es que lo que el verano secó, se caen todas las hojas y el árbol se comienza a preparar, porque el árbol está respirando, porque sabe que va a entrar un nuevo tiempo para el árbol. Y entra la cuarta temporada del año, que es el invierno, que más o menos es, de acuerdo a esto, el otoño es septiembre, octubre, noviembre, diciembre, la preparación. Pero como que a mediados de diciembre empiezan las lluvias más grandes para el pueblo de Dios. Por eso el Señor me dijo: no sigas diciendo que enero, febrero es el mes de que el pueblo mío esté pelado, porque de acuerdo a mi diseño, esos son los meses cuando el pueblo de Dios recibe sus más grandes cosechas. Ahora, todo el tiempo recibimos cosechas, pero de acuerdo a lo que les estoy mostrando, uno estaría preparado cuando vienen las cosechas, porque uno dice: bueno, puede estar entrando esta etapa en mi vida en este tiempo. Qué interesante cómo podemos manifestar, al ser entendidos, cómo podemos manifestar la eternidad, y cómo septiembre va a ser un mes de trompeta, de vencer a Azazel y de decretar que somos un pueblo reinante a pesar del desierto. Esto ha estado muy aburrido el día de hoy, pero de acuerdo a esto necesito enseñarles a moverse en un mes. Deme 5 minutos. Necesito enseñarles cómo moverse en un mes normal en la intercesión, porque somos gente entendida. Ustedes hoy vinieron a oír al burro. Israel hoy vino a escuchar a Isaacar. Israel vino a escuchar a Isaacar. Me parece sensacional. Mire, lo que voy a decir nos va a hacer llorar lo perfecto que es mi Padre. Estoy aterrado de lo perfecto que encajan los tiempos en la eternidad. O sea, es tan perfecto esto. De acuerdo a lo que yo les estoy hablando, un hijo de Dios entiende que una de sus peores enemigas es la reina del cielo. Y de acuerdo a la reina del cielo somos atacados todo. Ella no va a parar. Y por ejemplo, este mes de julio, que es el mes de la Virgen del Carmen, Padre Celestial, la pasean por donde usted no se imagina. La encuentra usted hasta en la sopa, encuentra usted el asunto. Me gustaría que leyeran conmigo el libro de Apocalipsis 12, versículo 1. Ténganme paciencia. Dije 12:30. Ténganme paciencia. Usted vino a una escuela y hoy no les estoy dando leche. Les estoy dando un pedazo de carne, pero así como pedazo de carne, pero dice: aconteció en el cielo una gran señal. No me puso el de los textos el texto, qué cruel. Está bien. Apocalipsis 12:1. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Una de las grandes verdades. Ahora, necesito unir lo que les solté ahorita
estoy fluyendo como maestro profético, necesito unir esto a la reina del cielo. Y usted dice, pero ¿por qué? ¿Qué sancocho el que está armando este tipo? No, porque la reina del cielo tiene la luna debajo de sus pies. Significa que la gobierna. O sea, ella actúa a través de la luna. Cuando la Biblia habla que algo está bajo de nuestros pies, es porque lo hemos tomado en posesión, porque lo gobernamos. Pero aquí entendemos que la reina del cielo tiene sus pies sobre la luna. Y eso ya lo habíamos enseñado, pero solamente lo quiero recordar. Porque de acuerdo a esto, un mes tiene 4 diferentes facetas de la luna. Y les quiero mostrar lo que el Señor me enseñó de cómo interceder proféticamente cada semana del mes en inteligencia para que los ataques no nos puedan entrar. Si usted es inteligente y comienza a escribir lo que a usted le pasa en cada semana de un mes, se va a dar cuenta que lo que digo es verdad. Ahí tengo las 4 facetas de la luna. Ay, espéreme, ok, no cambie los textos, se lo ruego, se lo imploro, se lo suplico, le doy una ofrenda. Segunda de Reyes 4:23, antes de que ponga eso. Segunda de Reyes 4:23. Esto es como la conclusión de todo lo que dije, que hoy dije muchas cosas. Esto trae mucha revelación. Se tienen que sentar y escuchar esta prédica 143,000 veces, porque esto es un entrenamiento. Él dijo, ¿para dónde va? ¿Para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Los hebreos, los judíos, buscaban consultar a los profetas en luna nueva. Les voy a explicar por qué. Necesito que entiendan esto, que es realmente glorioso. El del piano, yo creo que ya puede tocar las maracas. Es gloriosísimo lo que le voy a mostrar, porque yo los quiero enseñar a moverse en los tiempos. O sea, ¿qué pasa en este tiempo? ¿Qué pasa en este tiempo? ¿Qué pasa en este tiempo? Para en la intercesión, o sea, los intercesores son gente que está súper despierta. En este momento puede ocurrir esto, porque ya el cielo da señales. El cielo nos da señales. Y ahí muestra la escritura que buscaban a los profetas en luna nueva. Les voy a mostrar más o menos por qué. Por favor, si puede volver al computador, le agradezco. Bendito. Estas son las 4 posiciones de la luna. ¿Estamos? Luna llena, cuarto menguante, luna nueva y cuarto creciente. ¿Correcto? Póngame atención. ¿Están viendo la imagen? Ok. ¿En dónde pone los pies la reina del cielo? No escuché. ¿Dónde los pone? Sobre la luna. Ah, qué interesante. Mire qué gran revelación. Eso es muy revelador. En la luna llena, la luna está llena. Qué poderoso, ¿no? Qué espíritu de sabiduría. Y ahí donde el Señor me mostró que al estar la luna completa, es en esa fase de la luna donde la reina del cielo tiene más poder y autoridad sobre los humanos, porque la luna está completa y la reina del cielo necesita trabajar con ese astro, Astoret, necesita trabajar con la luna. Entonces, con la luna llena, ahí es donde la mayor parte de las personas que tienen problemas de esquizofrenia, bipolaridad, de locura. Por ahí en la Biblia hay un lunático, y por acá en la iglesia hay varios, que cuando la luna está llena, es que no es la luna, es una entidad gobernando a través. Entonces, yo no estoy hablando de ser brujos ni hechiceros, pero uno debiera tener un almanaque esta semana que está gobernando, para saber cómo interceder. Por ejemplo, miren en el cuarto menguante. ¿Estamos? Cuarto menguante. Aparece solo la luna hacia la mitad, más o menos, ¿me entienden? Hacia el lado derecho. ¿Sí están viendo? Hacia el derecho. Derecho. Esta sí es mi derecha, ¿cierto?
La derecha. A la derecha está la larga vida. Cuando la luna está en el cuarto menguante, la reina del cielo puede insertar muchas enfermedades sobre la gente. Yo nunca he hablado con un hechicero al respecto del tema, pero como yo les estoy revelando un secreto, porque son hijos, o sea, les estoy dando esto porque son hijos, no perros ni cerdos. Yo me imagino que las enfermedades que le insertan a la gente por brujería se las tienen que insertar en esta posición de la luna, porque a la derecha está la larga vida. Mire cómo interceder aún con el almanaque. Padre, guardamos nuestra salud en esta fecha. Padre, prohibimos que el enemigo haga esto y esto. Esta revelación está pasada. En la luna nueva, ¿saben cómo? Por eso me gusta. ¿Por qué consultaban a los profetas en la luna nueva? Porque en la luna nueva la luna no está. Y si la luna no está, la reina del cielo no tiene tanto poder sobre la tierra. Entonces los profetas pueden hablar con libertad. Noticia: hoy estamos en luna nueva. Estamos en el fulgor de la luna nueva. O sea, en este momento la luna nueva está en todo su esplendor. ¿Sabe por qué Dios le quería entregar a usted esta palabra hoy? Porque es en este momento donde las profecías más grandes y más acertadas comienzan a fluir sobre la tierra. Dios le va a hablar hoy como nunca antes. Dios le va a hablar mañana como nunca antes, porque la bicha no está. Cuando no está, hay que avanzar, hay que correr, hay que moverse. Usted ayer estaba predicando en una iglesia y casi no acabo. Los que estaban conmigo se dieron cuenta que casi llamo por nombre a todos los miembros de la iglesia. Usted. Todo el mundo estaba llorando, aterrado. Y eso que me hicieron sacar un piedronón para irme a predicar, que cuando se acabó la prédica dije: hoy vuélvanme a sacar la piedra, porque la piedra como que manifiesta me hicieron sacar una piedra que parecía el endemoniado gadareno ayer. Me hicieron sacar una piedra. Y qué tremendo que me paro ahí y comenzó a fluir la profecía como nunca, porque en la luna nueva la reina del cielo no puede estropear la voz del Dios Altísimo. La reina del cielo tiene que mirar y tiene que decir: el astro que me ayuda no está, así que no puedo hacer mucho. Y está esperando a que se cambie la luna para entrar. Y ahí es donde entra, porque en el cuarto creciente está a la izquierda, y a la izquierda están las riquezas y la honra. Cuando la luna está en el cuarto creciente, o sea, hacia la izquierda, puede afectar en esa semana tus riquezas. Es en esa semana cuando se sueltan los chismes más grandes contra una persona, cuando le quitan la honra, porque ella pone sus pies sobre la luna. Miren, les acabo de dar una revelación de cómo moverse en un año, de qué pasa en qué tiempo en un año, y les acabo de mostrar qué puede pasar en un mes, cómo cada semana puede estar marcada por un ataque del diablo. Y estoy seguro que como es, conforme lo estoy diciendo, el hechicero tiene que buscar el cuarto creciente para secarle la plata a la gente. Les tiene que los tiene que tocar, y hacen sus cosas más en esas fechas. Todo el tiempo hacen cosas, pero ellos saben que su aliada es la reina del cielo. Benditos ustedes que hoy vinieron a donde el burro, a oír al burro hablar, oír a Isaacar. Cuando Isaacar estaba enfrente de ellos, ay hermanos, todo Israel decía: hay que oírlo, porque él nos va a decir. Israel decía: yo no quiero que Isaacar pelee por mí, él nos va a decir cómo pelear. Hay que oír a Isaacar, porque él nos va a decir qué es lo que hay que hacer. Les digo en el nombre del Señor
que los 2 o 3 días que quedan para que la luna nueva se acabe, estos 2 o 3 días Dios va a hablar como nunca antes en la historia de nuestras vidas. Estamos en plena luna nueva, pero septiembre es un mes donde muchos de ustedes van a lograr la libertad que han estado esperando. Ahora, como soy el padre espiritual de esta casa, los introduzco en este día esa revelación en el nombre de Jesús. Prohíbo que la revelación sea pervertida, pero tomo esta revelación y decreto que ustedes son introducidos en la revelación correcta de las fiestas del Señor y son introducidos en este tema de la luna. Y en el nombre de Jesús el Padre les va a comenzar a hablar como nunca antes en la historia de sus vidas. Estoy seguro que lo que el Padre ha entregado hoy es maná que desciende del cielo, es palabra de revelación. Déjanos oír a Isaacar. Déjanos oír a Isaacar una y otra y otra y otra y otra vez. Déjanos oír a Isaacar. Déjanos oír a Isaacar.